Mordiscos de víbora, sol malvados, lunas malvada, hachas sangrientas, gof, canijos nobles, mega nobles, comandos, todos rugen su nombre, todos tienen el llamado de el Señor Absoluto. Relato corto extraído del Codex Orcos, 10ª edición. El Señor Absoluto de la Guerra, Ghazghkull Traka, profeta del Wak, pisoteó un campo de batalla folbrado de cadáveres y escombros de recocimiento. Aullaban fuertes vientos que rivalizaban con el estruendo de las descargas y la trecochar del acero. El vendaval azotaba la llanura con humo y llamas, y bancos de nubes se cernían sobre el firmamento nocturno, amenazando con un frente de tormenta. Ghazghkull no se molestaba en recordar el nombre de aquel planeta, pero sabía que hacía él allí. El mundo manejo era un lugar donde sus chapuzas podrían probar sus últimos inventos mortíferos y ofrecía la oportunidad de conseguir un buen botín. Pero sobre todo, los ejércitos defensores del mundo les habían proporcionado a él y sus chicos una buena batalla que contribuiría a que sus muchachos se convirtiesen en los guerreros más duros de la galaxia. Al menos los que quedaran vivos. Empezó a llover mientras Ghazghkull ascendía una cuesta. El triquitraque de su mega armadura especial, incluso al rugido del acribillador y de los cánticos y gritos de las peñas de orcos de Goth que lo rodeaban. Percibió en los huecos la reverberación de todo su ejército. Era el gemido de los motores que impulsaba la superpesada fortaleza de combate. El pisotón de gargantes del tamaño de montañas. El bramido de tantos orcos como para hacer reverdecer el mundo entero. Al coronar la cima, Ghazghkull vio peñas de sus guerreros, escuadras de destartalados vehículos e ingenios de guerra que ni siquiera él podía contar. Se extendían hasta donde podría entrecerrar los ojos, a ambos lados de su posición, formando una tosca cuña, como un nudillo enorme, con Ghazghkull en su nudoso centro. En la oscuridad, el último reducto de aquel mundo emergió de la llanura, la única ciudad colmena, iluminada tanto por los voraces fuegos del bombardeo continuo orco como por todas las pequeñas luces de la civilización humana. La ciudad se alzaba como una montaña, mucho mayor que las casas más grandes de sus chapuzas hubiesen construido. Sin embargo, Ghazghkull se había enfrentado a cosas mucho más grandes. La defendían hileras de fortificaciones y un ejército manejo, soldados enclenques y otros más duros con armadura pesada, infantería y tanques. Era todo lo que quedaba para enfrentarse a Ghazghkull. Semanas de conquista por todo el planeta habían conducido a los orcos a ese lugar. Sus chicos y él se habían abierto paso hacia el norte desde el continente meridional, arrasando ciudad tras ciudad. Los nobles con mega armadura de Nazgûl pisoteaban y disparaban ráfagas de daga pesado. Otra docena de peñas de Goth avanzaban, anhelando participar en acción. Algunos fueron rápidamente abatidos por la potencia de fuego maneja, derivados en combate cuerpo a cuerpo. No le importó. Tenía asuntos más importantes que atender. Ghazghkull tomó carrerilla a sotavento de elevación y se estampó contra un grupo de marines espaciales que intentaban replegarse y reagruparse con otros defensores. Esquivando a los meganobles, Makari, el flacucho canijo, compañero del señor de la guerra, agitó con entusiasmo el estandarte del jefe con los colores del Wak. Ghazghkull reprimió la risa de aquella visión mientras atravesaba con su garra 2 marines espaciales antes de conectar con el tercero, al que aplastó para luego proyectarlos sobre otros y derribarlos como si fueran bolos. Con el espacio obtenido, Ghazghkull observó cuánto alcanzó a ver de la batalla. A cierta distancia a su izquierda, una columna blindado maneja intentaba escabullirse por su flanco. Había naufragado tras toparse de frente con las hordas orcas. Peñas de jinetes, de garrapatocinos, bípodes tintineantes, hordas de Gretchin espoleando por los caporales que blandían el látigo y pesados aparejos motorizados que desprendían humo, o tirados por enormes garrapateriantes, todos se lanzaban de cabeza contra los tanques humanejos. Muchos orcos lucían la pauta ajedrezada de los Goth, pero Ghazghkull también vio las entiendes más burdas de los mordiscos de Budora. El bramido biónico del jefazo Rockus se oía por encima del estruendo. Decidió demostrar a Ghazghkull que tenía la cabeza más dura que los tanques humanejos. Entre la multitud había salpicaduras de azul.
en varios vehículos destartalados del clan Cráneo de Muerte que se dirigían directos a la embestida de los tanques enemigos. Los muy ladrones probablemente planeaban despellejar a los tripulantes enemigos para saquear lo que quedase de esos tanques, supuso Gaskell. El señor absoluto de la guerra dirigió brevemente la mirada hacia la derecha. El huracán de polvo y humo montuoso, lanzado por un culto de la velocidad orca, avanzaba a velocidad de vértigo, iluminado por el resplandor de las explosiones y alguna que otra bola de fuego de los blindados. En el sucio frente de tormenta había una mancha roja, amarilla y negra. Los orcos, sol malvado, vestidos de roja en lomos de pesadas motos de guerra, o aferrados a camiones a toda velocidad, superaban a sus rivales, pero los vehículos Goff y los cópteros de la luna malvada no les iban a la saga. El extremo derecho de la defensa de la ciudad colmena captó la atención de Gaskell, el punto el que se alzó un enorme hongo nuclear. Sospechaba que era obra de los hachas sangrientas del jefe Degrid y sus comandos saboteadores. Gaskell sintió el impulso de seguir adelante ante estos triunfos orcos y la carnicería resultante, percibiendo cómo la energía del Wak fluía a través de él ante cada acto de violencia y atronadora explosión. Destrozaba todo bicho humanejo que se atrevía a acercársele. Rugía, mandaba a sus hombres, partía cráneos y reventaba tanques, disparaba salvas de daga que hacían estallar los oídos. Era la personificación de todo cuanto un orco deseaba ser. Se filtraron entre el estruendo de las amenazas, los abucheos, las risas y luchas internas entre quienes rodeaban a Gaskell. El ruido de las colosales explosiones a su derecha alcanzó un punto ensordecedor, pero pudo ir a sus orcos disfrutando a tope de la enorme pelea. La enloquecida artillería orca bañaba al enemigo de energía verde o proyectaba extrañas sombras cuando sus proyectiles se estrellaban con los humanejos, fallando algunos de forma espectacular. Los estrambóticos, repartidos por toda la horda, agitaban pentagramas totémicos y soltaban ráfagas de vómito ectoplástico que disolvían a los enemigos en un limo incandescente. Los rugidos y estruendoso daca de los disparos resonaban a mano izquierda del señor de la guerra. Los motores chirriantes y las detonaciones llameantes procedían de su derecha. En lo alto casi se estallaba la tormenta, y el ruido de los truenos se sumaba al temblor de los motores de los aviones Pilotorx. Gaskell había seguido avanzando. El ruido y la furiosa alegría de luchar le hacía sentirse invencible. Una oleada de marines espaciales con armadura más elegante y espadas largas se estrelló de repente contra el avance orco. Meganobles fueron derribados alrededor de Gaskell. La ira y la excitación aumentaron en él. Una neblina verde le cubrió la visión. Las cosas empezaron a enrarecerse. Gaskell oyó parlotear a uno de los estrambóticos. El desdichado orco le evitó, sujetando con cadenas por sus cuidadores, que intentaban orientarlo antes de que emitiese un chorro de energía verde. Una serie de cabezas de marines espaciales explotaron cuando la energía los envolvió, junto con unos cuantos orcos y la del propio estrambótico. Extraños secos inundaron los sentidos del señor de la guerra. Gaskell volvió la vista atrás y vio que se acercaban peñas de orcos empujándose, luchando y disparando, con una gran mano verde a sus espaldas empujándolos. Se volvió hacia el tipejos con el que luchaba con un rugido tan fuerte que podía sentirlo en las botas. Sobre él temblaban verde las estrellas. Un orco más débil se habría detenido a preguntarse cómo podía ver las estrellas tras las nubes de tormenta. Gaskell no lo hizo. Sabía que temblaban porque le tenían miedo. Voluminosos fantasmas verdes se abalanzaron sobre Gaskell. Aplastó a uno con tal fuerza que lo hizo añicos. Otros se abalanzaron sobre él, cada uno mayor que el anterior, pero a cada paso, a cada golpe aplastante, se sentía acrecentado. «Aplasté a vuestros chicos y sus grandes carros al sur», gritó Gaskell a los que luchaban contra él. «Aplasté a los tecumanejos y sus artilugios en las montañas. Atrapé a los escurridizos que intentaban escapar. Ahora vengo a por vosotros». Fue como abrirse paso a través de la ciudad colmena. Mientras los edificios y búnkeres humanejos se derrumbaban bajo sus botas, rugió de Morco, gruñó en su puño y arrasó una montaña imponente que parecía navegar por el cielo. El señor de la guerra levantó una enorme bota y partió un continente que rechinaba hacia él. Vio lunas y planetas, extendió la gran garra de Gorko y volverizó un mundo entero, sintiéndolo morir en sus manos y oyendo un gruñido tectónico de dolor al hacerlo. Siguió adelante, pisando fuerte, disparando, rugiendo. En algún momento dejó atrás el mundo que se encogía. Bajo sus pies, toda su galaxia verde era el campo de batalla. Había estrellas a su alrededor,
chasqueando y retumbando como un megadaque infinito. El destello y el ruido se antojaron aleatorios al principio, pero luego Ghazghkull reparó en una especie de patrón, un rastro de destrucción creciente que partía de ese mundo y atravesaba la galaxia a lo lejos. La gran fisura se ensanchó. La sonrisa de Gorko, o posiblemente la de Morko, satisfecha de sus conquistas, empezó a chocar entre sí. Sabían que era el orco más fuerte, el más osado de todos, lo malo o verde. Ghazghkull parpadeó el ojo que le quedaba. Había vuelto el ruido, la sangre y la destrucción. Se dio cuenta que el rugido era suyo y que todos los orcos que lo rodeaban, un grito de guerra lo bastante fuerte como para provocar una visión de su destino entre las estrellas, para llamar la atención de Gorko y Morko. Montones de cadáveres destrozados le rodeaban, tanto de orcos como de humanejos. Se hallaba en mitad de las líneas de humanejos, consciente de lo que había atravesado. Se volvió para ver el rastro de destrucción que había arrancado. Peñas de orcos gritaban jubilosos, corriendo hacia la derecha que había abierto. Coreaban su nombre, sus clanes bramaban y reían llevados por la alegría de la lucha. Ghazghkull rugió de nuevo, escuchando su grito de guerra retomando por incontables orcos a su alrededor, con el mayor caudillo orco a la cabeza. Una marea verde de músculo, hierro, violencia y alegría desenfrenada rodó como una avalancha imparable hacia el enemigo. ¡Guau!